Hay algo que el Señor te quiere decir en esta mañana, y lo que el Señor te quiere decir en esta mañana es: levántate porque yo te estoy llamando. No importa cuál sea tu motivación. O sea, si vaya a ser que estés actuando por desesperación, no sé si estás actuando por... Pero es necesario de que tú empieces a hacer algo que es lo que realmente Dios desea que nosotros hagamos. Hay situaciones donde el hombre llega y cree que es la situación donde todo termina. Cuando nosotros leemos la historia de Jesús, Jesús va al Getsemaní. Allí en Getsemaní Él derrama su corazón. En el Getsemaní pues le tocó un momento muy difícil. En el Getsemaní conocemos la historia que fue donde Él abrió su corazón. Hubieron experiencias en la oración. Dice que entró en un momento de presión. Pero algunos estudiosos llegan a decir que allí fue donde Jesús experimentó el estrés. Se estresó a gran manera que dice que el sudor era abundante, de tal manera que parecía sangre. O sea, fue tan pronunciado que parecía sangre. Entonces el Getsemaní representa mucho, pero quiero decirte que el Getsemaní tampoco representaba el fin de Jesús, y que el Getsemaní no era lo que estaba reservado para Jesús. Hoy probablemente tú estás en una condición. Hoy probablemente tú y yo nos encontramos en situaciones en el matrimonio, en situaciones de salud, en situaciones económicas, en situaciones relacionales, en situaciones ministeriales, donde pareciese que estamos en quiebra, como que hasta aquí llegamos, el dolor es mucho, ya no sé qué hacer. Pero hoy también quiero decirte de parte del Señor que la situación en la que te encuentras hoy no significa el final, que todavía hay un momento glorioso para ti, que todavía hay algo que hacer y que este no es tu final. Hasta aquí no termina. Probablemente para muchos Jesús se quebró y ¡ay, listo! Se acabó el líder, hasta aquí llegó, ya no esperemos más nada de él. De ninguna manera. Dice que después de ahí Él se levanta, aún quedaba camino por recorrer, vino el momento de la crucifixión, fue resucitado y hasta el día de hoy podemos ver el fruto de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. Y te hago una pregunta. ¿Por qué te encuentras estancado en una situación? Y esto quiero que la lleves en todo aspecto. Probablemente matrimonialmente te encuentras estancado. Sientes que el matrimonio ni va ni viene, se trancó, hacemos, inventamos y nada pasa. Con tu salud, puede que también creas que tu salud se estancó. Emocionalmente puedes que estás estancado. Y hay muchas cosas que están sucediendo en tu entorno, lo cual te lleva a tener serias preguntas, a hacerte interrogantes. Pero hoy estoy convencido que el Espíritu Santo de Dios va a hablar a tu vida si ya no ha empezado a hacerlo. Y una de las cosas que el Señor quiere que hagamos es que aprendamos a romper el estancamiento. Que aprendamos y que tomemos decisiones nosotros por avanzar y por romper ese estancamiento. Entonces quiero que entiendas lo primero. El Getsemaní no era el final de Jesús. Habían otras cosas que tenía que hacer. Y por eso hoy te lo decimos, que puede que estés enfrentando momentos difíciles, pero es necesario pasar por allí, pero aún quedan cosas por hacer. Dígale a alguien, por favor, este no es tu final. Dile, este pensamiento no es el final. Dígale, esta acción a tomar no es el final. Aún queda por hacer. Y mira bien, cuando nosotros estudiamos a los discípulos de Jesús o a hombres de la Biblia, siempre hay alguien de la Biblia que nos llama la atención. ¿No se ha sentido usted identificado con alguien de la Biblia? A ver, hay alguien de la Biblia con la cual tú dices, oye, su historia es como un poquito de los discípulos de Jesús. De las historias, de los hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia, ¿con cuál te has sentido tú un poquito identificado, que sientes que hay como una conexión con su historia y la tuya? A ver, ¿con cuál? ¿O ustedes no leen la Biblia? Tomás. Wow. Con Tomás. ¿Alguien más?
Con Habacuc. ¿Quién dijo Habacuc? Con Habacuc. Oh. ¿Quién más? ¿Quién? Con Pedro. ¿Los demás no leen la Biblia? No han conseguido. Pablo. Jeremías. Llorar y llorar. Juan. ¿Quién dijo Job? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ah? Con David. Pobre Judas, nadie lo nombra. No, pero es que habían otros Judas, no solamente. No tienen que leer, hermano. Ahí están unos Judas muy buenos en la Biblia, no solamente Judas que venga Jesús. Ya me di cuenta que poco están leyendo. No creen que hay un solo Judas. Hay otros Judas allí y aparecen en la Biblia. Entonces, qué bueno es poder identificarnos con alguien, con un personaje de la Biblia y vernos allí. Hoy quiero que hablemos un poquito de Pedro. Vamos a hablar un poquito del apóstol Pedro. Hay muchas cosas de Pedro que tienen que ver con nosotros. Su irreverencia, su atrevimiento, sus promesas, sus verdades, lo terco que era, las metidas de pata, promesas que hizo y se cayeron. Yo creo que Pedro tiene mucho que ver con nosotros. Y no en vanos está aquella palabra que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro, pero quizás era siguiendo un patrón conductual, permítame esto, no lo tomen así, pero siguiendo un patrón conductual de las cosas que habían en Pedro, muchas de ellas están en nosotros. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Promesas que Pedro hizo y osadías. En una oportunidad le dijo a Jesús, cuando Jesús hablaba de su final, él llegó y dijo, aunque todos se vayan y se escandalicen, yo no lo haré, yo muero por ti. Tremenda promesa que hizo Jesús. Pedro, perdón, usted dice, pero mire, no, sí la hizo. ¿Recuerda cuando Jesús lo fueron a prender? ¿Qué hizo Pedro? Dice la Escritura que sacó su espada, yo no sé dónde Carrizo la cargaba, pero él todavía cargaba su espada. Y alguien llegó y dijo, y Pedro apuntaba, le dio en la oreja a ese hombre. ¿Usted cree que Pedro le tiró en la oreja? Yo creo que lo que pasa es que el hombre era pila, ¿verdad? Y esquivó, pero ese le tiró fue en la nuca. Ese quería ver la cabeza, que el hombre se agazapó y le logró fue y te agarré la oreja nada más. O sea, bueno, promesas cumplidas. En otra oportunidad, recuerda cuando hablaban y Jesús preguntaba quiénes eran ellos, qué decía la gente. Dice que él levanta la mano y dice, yo, ¿quién soy? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. O sea, y hay tantas cosas que podemos rescatar de la vida de Pedro, y a veces mi imaginación me lleva a decir, no todo lo de Pedro está escrito. Yo creo que había algo más para que quede nuestra imaginación. Pero qué bueno es poder tener al apóstol Pedro como referencia. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? El discípulo del llamado, sobre quien se da una palabra, permítame decirlo así, hombre que fue empoderado por la palabra de Dios, caminaba con Jesús, andaba con Jesús, pero llegó un momento donde las circunstancias lo llevaron a fallar. Mostró su vulnerabilidad y mostró cuán humano era. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, queridos míos, es que somos muy flaquitos en algunas áreas de la vida. Y que muchas veces donde nos creemos súper fuertes, Pedro el de la osadía, Pedro el valiente, llegó un momento bajo presión donde le falló a Jesús. Por eso quiero tener esto acá. Todos en algún momento hemos sentido que le hemos fallado a Dios. Te pregunto, ¿no te ha sucedido eso? ¿No te has sentido que en algún momento le fallaste a Dios? Todos pasamos por esta historia. ¿Saben qué me fascina a mí de la Biblia cuando yo leo la palabra del Señor? Que me encuentro que las historias de los grandes hombres no está editada.
No está editada. Los grandes hombres de la Biblia lucharon con depresión. ¿Los han leído? Lucharon con depresión. Lucharon con pensamientos de suicidio. Algunos desearon morirse y dijeron, maldito el día en que nací. ¿Lo han leído? O sea, momentos duros en la vida. Pero no quería decir con eso que no tenían el llamado de parte de Dios. Queridos míos, tú y yo estamos en un mundo caído. Eso es mentira que tú vas a andar. No, el que anda en Cristo, mire, eso ni mosquito le pica. Le pican los mosquitos también, amados. ¿Qué más prueba que Pedro? Un hombre fiel, se codió con Jesús, era de los íntimos de Jesús. Recuerda que Jesús tenía un círculo de 12, luego más corto, y de los íntimos, de los que conocía el respiro de Jesús. Ahí estaba Pedro. Pedro era de la línea principal de Jesús, de la de intimidad, a quien Jesús le podía hablar de sus congojas y sufrimientos. Pedro era de eso. Y le falló a Jesús. Todos en algún momento le hemos fallado al Señor. Pastor, usted... Yo le he hecho promesas a Dios, hermanos, que no le he cumplido. ¿Y saben qué he visto yo? Que la que Él ha hecho las ha cumplido toditas. He fallado en mi fe. He fallado en el llamado. He fallado en algunas cosas donde debí ser más diligente. Y quizá usted dice, no, ¿para qué venimos a esta iglesia si el que me está predicando está más podrido que yo? Porque te tengo que mostrar mi vulnerabilidad. No quiero mostrarme como el superhombre que anda por las nubes, no, que a mí no me pasa nada. No, a mí me pasan cosas también. A mí se me va la luz, a mí se me acaba el gas, a mí se me acaba la crema dental y tenemos que mañana hay que agarrar el tubito para cortarlo. Eso nos pasa. Eso nos viene a todos nosotros. Estamos en un mundo caído. Por eso, en algún momento, todos hemos sentido que le hemos fallado a Dios. Ahora, el apóstol Pedro, él también, siendo ese gran hombre, le falló al Señor. En un momento cumbre, en el momento cuando Jesús más le necesitaba, Pedro falla. ¿Sabe cómo falló? Le negó. Le abandonó. Maldijo. Renegó de Jesús. Yo no le conozco. Es más, yo iba con él por curiosidad. ¿Recuerdas el momento en que le fallaste al Señor? ¿Recuerdas el momento en que le reclamaste a Dios algo donde Él no tiene la culpa de nada? ¿Recuerdas el momento en el que te sentiste que Dios como que te había metido por donde tú no querías? Cosas como esa. Cosas como esa, prototipo Adán. ¿Recuerda cuando Adán le tocó en el momento difícil rendir cuenta que Jehová Dios lo llama? Y Adán pues hizo lo que todo hombre debe hacer. Muy inteligente él. Señor, la mujer que tú me diste. Ella, yo no hice nada. Ella, o sea, cosas como esas. Y el apóstol Pedro también llegó y negó al Señor. Ahora, él pasa por un momento difícil. Por eso te hemos dicho una y mil veces, los hombres de la Biblia también tuvieron sus momentos difíciles y algunas caídas. Ellos, su historia no está editada. Ellos pasaron por situaciones duras, por situaciones difíciles. Los grandes hombres que están allí en la Escritura, los que la escribieron, los que profetizaron, lo que realmente ellos enseñaron. Pero antes de eso, en medio de sus momentos, ellos también tuvieron momentos difíciles. Siempre yo miro es la osadía de Habacuc. A mí me encanta, a mí me fascina la osadía de Habacuc. No es que Habacuc era el hombre de los hombres, era un hombre que también se equivocaba. Pero ¿sabe qué admiro yo de Habacuc? La confianza que tenía en Dios. De cómo Habacuc había creído a las promesas del Señor. Y momentos atrás, el Señor acababa de decirle a Habacuc: yo voy a destruir esta nación, yo voy a levantar los enemigos, yo los voy a matar. Me harté de ellos. ¿Y sabe qué dice? Me imagino la sonrisa de Habacuc orando. Le dice: Señor, no moriremos. Yo sé que lo has puesto para juicio, para castigar.
pelear, para hacernos volver, pero no vamos a morir. ¡Qué confianza! ¡Qué confianza! Ojalá tú y yo podamos confiar en Dios de esa manera. Yo con esto no te estoy incitando a equivocarte y a cometer pecado. Yo con esto no te estoy incitando a que nos fijemos en estos hombres, en sus errores, porque todos tuvieron errores, no están editados sus vidas. Pero ¿saben lo que debemos de admirar de ellos? La capacidad que tuvieron para levantarse, la capacidad que ellos tuvieron para ponerse en pies, para ponerse y tener esa voluntad de ponerse en pies. Ahora, las emociones vienen como un bloqueo en la mente sobre el cual actuamos inadecuadamente. Decimos cosas que no debemos de decir, callamos cosas que no debemos de callar, y esto muchas veces nos lleva a enojarnos con Dios. Esto muchas veces nos lleva como a crear distancia. Yo he conocido personas, yo en lo personal he atendido personas que me dicen: pastor, he sentido tanta rabia que he dejado de orar. Yo dije: mundo, si no está durmiendo Jesús, por el amor de Dios, a lo mejor estás trasnochando al Señor porque tú no oras. Pero yo me conseguí con un pastor, fue tanta la rabia que dejé de orar, casi que no me provoca ni congregarme, te vas a ir para el infierno. Y pues, Dios sigue siendo Dios bajo cualquier circunstancia. Pero ¿qué tenemos que aprender de esto? ¿Qué tenemos que rescatar de esto? Queridos míos, que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier dificultad, sea cual sea la gravedad de tu situación, tú tienes un Dios que te ama. Amén. Y hoy tenemos que hacernos una pregunta muy interesante y ser intencional en esta pregunta. Por favor, seamos intencionales. ¿Cuál es la causa de tu caída? O sea, ¿a causa de qué has caído? ¿Cuál es la causa de lo cual te has ido a pique? ¿Cuáles son las situaciones que no te permiten levantarte? ¿Sabes? Dentro de esta pregunta, quizás muchos están culpando a otros. ¿Y por qué no? Hasta la misma iglesia. Pero debe de ser genuino. ¿Cuál es la causa de tu caída? ¿Por qué las cosas se van deteriorando? ¿Qué ha pasado? Una de las cosas que tenemos que aprender a rescatar en esto, mi amado hermano, es que la vida de un creyente se va deteriorando, se va yendo a pique cuando pierde la relación con Dios. Y una de las causas de tu caída, ojo, en el matrimonio, en tu economía, en tu vida, es la falta de comunión con Dios. Cuando tu falta de comunión con Dios cae, tú vas a menguar. Permítame explicarse. En esas cortas líneas, cuando Pedro negó al Señor, ¿qué creó? Distancia. Perdió su comunión con Dios. Perdió su relación con Dios. Ahora vamos a ver el estado en el que cae Pedro. Y mira, estos son pequeños detalles que están allí. Yo puedo aprender una historia muy corta, es muy corta, pero mira a profundidad, mira el estado. Pedro, el gran Pedro, el que seguía a Jesús, el que dijo minutos atrás: mi vida voy a dar por ti. Llega un momento, niega, y mira todo lo que pasa en la vida de Pedro, la decadencia que empiezan a suceder. Observe por favor, óigame bien esto, observe por favor cuando tu vida espiritual empezó a menguar. Observa por favor cuando el enemigo se introdujo en tu hogar. Observa por favor cuando el enemigo empezó a atacarte y a hacerte daño. ¿Cuándo empezó? Cuando empezaste a perder tu relación con Dios. Cuando empezaste a poner excusas y algunas cosas como prioridad en tu vida y te olvidaste de la relación con Dios. Pedro empezó a caer en un estado crítico, de pensamientos críticos y pobres. ¿Cuándo? Después de negar a Jesús. Y eso probablemente puede estar pasando en tu vida. Pastor, pero es que yo no he dejado de ser cristiano. Yo he amado al Señor siempre. Yo nunca le he dicho a nadie que no soy cristiano. Oye, hay acciones que te llevan a negar a Jesús. Conductas y comportamientos que te llevan a negar a Jesús.
Hay pensamientos que te llevan a negar a Jesús. Algunas actitudes en casa, en el matrimonio, en el hogar, con tu esposa o tu esposo que no es cristiano o cristiana, que te llevan a negar a Jesús. Unas acciones equivocadas. No estamos hablando solamente del hecho de negar de boca. No, yo no voy a esta iglesia, ni que yo voy a juro, pues. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algunos puntitos que tú y yo practicamos y que eso nos ha llevado a ser prisioneros y a tener recaídas. No caídas, sino caídas. Estamos prisioneros en el mismo asunto, en el mismo hueco, porque constante, una y otra vez estamos allí. ¿Cómo te has sentido cuando niegas a Jesús? ¿Cómo te sientes cuando niegas a Jesús? Probablemente negar a nuestra relación con Dios, negar quiénes somos en el Evangelio, por un instante trae como cierto alivio. O sea, para librar presión de grupo, para lo que llamamos por allí librarnos del chalequeo, para que no cuestionen nuestra conducta. Y negamos a Jesús en ciertas áreas. Pero la pregunta es, ¿cómo nos sentimos después de negar a Jesús? Cuando mientes, cuando actúas incorrectamente, cuando usas palabras maldicientes, cuando hablas mal de tu prójimo, cuando tienes pensamientos, cuando a tu esposo o a tu esposa das golpes bajos, golpes que le inclinan, cuando no levantas el... ¿Cómo nos sentimos? Eso es una pregunta que tenemos que analizarlo. Eso es algo que tenemos que introducir acá y trabajarlo acá también. ¿Cómo te has sentido cuando niegas a Jesús? ¿Sabes cuál es un peligro eminente que puede haber en el creyente? Cuando a ti no te causa dolor negar a Jesús. Cuando estás cauterizado, cuando haces lo que haces, tu conducta no está adecuada, te portas mal y no sientes algún temor, ¿sabes? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Algo te puede estar engañando. Puede ser que hay un pensamiento que te esté diciendo que tengas la razón, pero esto es peligroso. Esto te está llevando prácticamente a negar a Jesús. Y la pregunta es, ¿pero qué es negarle, pastor? Lo que te estamos diciendo, las actitudes. ¿Cómo negó Pedro a Jesús? Dice que él no dice, sino que no, yo no le conozco, yo no he andado con él. Y había algo que una mujer llegó y dijo, pero es que tú hablas casi como él. Y no. Algunos teólogos llegan a decir que Pedro empezó a decir groserías. Empezó a maldecir. Dicen algunos, no me lo creas a mí. Vamos a creerlo, vamos a tomarlo como punto reflectivo que sí. Imagínate que Pedro empezó a negar y a decir lo que la gente decía. Sí, ese Jesús es un loco. La presión del momento lo llevó a también a blasfemar de Jesús. Eso no marcó la diferencia. Pedro pudo haber renegado de Jesús. Pedro pudo haber dicho, sí, ese Jesús es una locura. Pero ¿sabe qué? Pedro estaba marcado por una palabra. Y hoy quiero hablarte ahí en tu condición donde tú estás. Permítame decirlo. Usted está bajo la promesa. Amén. Usted tiene papá y mamá que oran por usted. Amén. Amigo, usted tiene una esposa que ora por usted. Señora, usted tiene un esposo que ora por usted. Padres, ustedes tienen hijos que oran por usted. Alguien está clamando, alguien los está marcando en la promesa y tú estás bajo esa promesa. Aquí hay personas que aún no han rendido su vida a Cristo y el Señor les ha mostrado sueños, revelaciones, les ha hablado. Tú estás marcado para el plan de salvación. Y aunque hoy reniegues y digas, no, que esa iglesia, que ese pastor es medio mala sangre, tú estás marcado para la salvación. Amén. Y aunque reniegues, te vas a salvar. Amén. Porque es un plan
plan de Dios. Porque es un plan de Dios. Y así sucedió con Pedro. Yo me imagino a Pedro casqueando de tantas cosas, sintiéndose apenado. Pero ¿saben? Cuando Pedro salió del grupo, imagínate nada más eso. ¿Cuáles serían los pensamientos de Pedro después que abandona la presión del grupo? Porque esto es lo que pasó. La presión del grupo muchas veces, amados, lo que oímos, lo que decimos, las historias, la presión del grupo nos lleva a mentir. ¿No te ha pasado eso? Yo recuerdo que estando yo chamito, a mí la presión del grupo me afectaba en algunas cosas porque los amigos míos hablaban de que ellos bebían, de que robaban a los papás, de que se iban para fiesta y que se escapaban. Y la historia mía era que yo veía Mazinger Z, mi mamá me sacaba por los moños, cuando tenía moños, me llevaba a la iglesia, no me dejaba terminar ver a Mazinger Z, yo nunca fui a una fiesta, yo nunca me emborraché, yo nunca le bajé la mujer a nadie, ¡nada! Entonces escuchaba todas esas historias, me inventaba una y quizás contó una mentira de las mías. La presión del grupo nos lleva a parecernos muchas veces a ellos, a congraciarnos como ellos. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que el que se hace amigo del mundo, paréntesis, Fernando habla hoy, y no puede vencer la presión del grupo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe qué entendí yo? Entre el mundo y Dios, yo prefiero ser pana de Dios. Porque el mundo a mí me va a traicionar. Porque en el mundo a mí me va a ir mal. Porque en el mundo todo es ficticio. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo verdadero. Imagínate después que Pedro abandona la presión del grupo y se va y queda solo. ¿Puedes imaginar, puedes ayudarme con uno de esos pensamientos? ¿Qué pensaría Pedro? A ver. Soy miserable. ¿Qué más pensaría? Oh, traicioné al maestro. Soy indigno. ¿Ahora qué hice? ¿Qué hice? Me provoco ahorcarme. ¡Qué miserable soy! ¿Cómo voy a traicionar a Jesús que fue tan bueno? Y aquello que Él me... ¡Oh, no! ¿Te imaginas a Pedro? ¡Wow! Los 11 discípulos estaban consternados. Los 11 discípulos estaban... Pero Pedro en especial estaba más tocado. Porque él públicamente renunció a Jesús. Pero escúchame bien esto. Tú públicamente puedes renunciar a Jesús, pero públicamente Jesús mostró su amor por ti. Amén. Y hasta el día de hoy te dice: con amor eterno te he amado. Por tanto prolongué para ti mi misericordia. Puedes renunciar a Jesús, puedes negarlo, pero Él no te va a negar a ti. Él te ama, te ama, te ama y te seguirá amando. Mientras tú respires, te seguirá amando. Amén. Pedro va a la decepción. Me imagino lo decepcionado. ¿Qué es la decepción? La decepción es la cadena que te ata y te hace perder el ánimo. Todos se reunían y hablaban, y Pedro por allá en el fondo del patio, vuelto, había olvidado tantas cosas. Llega el tercer día, había una promesa de resurrección. Jesús dijo: al tercer día yo voy a resucitar. Van las mujeres a la tumba, consiguen la piedra removida, y cuando entran a la tumba ven un ángel y dice que allí hay una explicación tan bonita que les quiero decir. Hay una promesa allí, hay algo aquí. Dice que consiguen la túnica o el manto doblado. Te explico algo. En los tiempos o en esos países,
Cuando el Señor está comiendo, está a la mesa, y Él se levanta por una diligencia, quiero que le prestes atención a esto, y Él se levanta porque está comiendo el Señor de la casa, nuestro invitado, y llegó una visita importante, alguien viene a hacer algo allí, y Él se levanta de la mesa, y agarra el trapito, y lo deja ahí, lo dobla, y lo pone sobre la mesa, y va. Ese trapito doblado para ellos es una señal. ¿Sabe qué significa ese trapito? Que ya el Señor vuelve otra vez. Si Él agarra el trapito y lo tira desordenado, o sea, se limpia y lo deja desordenado, eso significa que ya el Señor acabó de comer. Pero deja el trapo dobladito y entonces nadie agarra nada de la mesa, los servidores se quedan porque dicen, no, el Señor continúa comiendo. Después que el cielo lo deja desordenado, pues sí, recojan todo que se acabó la boca. ¡Qué misterio! Y estaba el lienzo doblado. ¿Se te revela algo? ¿Qué se te revela? Que Él ha de venir otra vez. Pero hoy decía a sus discípulos, ¿a quién? Oh. ¿Sientes que has traicionado al Señor? Pero hoy decía a sus discípulos y a Fernando, puedes pronunciar tu nombre, pero hoy decía a sus discípulos ya que Él va delante de ti, que así como Él lo prometió, Él va delante de ti. Mujer, así como recordó a Pedro, lo globalizó a todo, pero Él dijo, Pedrito está hecho un desastre, probablemente ya no se considera mi discípulo, Él cree que yo me he apartado de Él, porque ha renunciado a mí, me negó. Entonces, por favor, démenle una invitación especial. Y hoy, en esta casa, está esa invitación y tiene tu nombre escrito. Tu nombre está allí. No importa cuán bajo te sientas, no importa cuán miserable te sientas, no importa cuán traicionero te sientas. Hoy el Señor te dice, llámalo, dile que yo voy delante de Él, yo lo voy a ver allí. Hay promesas que yo hice y esas promesas se mantienen en pie. No importa cuánto tiempo tengas apartado, cuántos días tienes apartado, hoy es tu nombre el que está resaltando. Y el Señor te dice, espero por ti, espero por ti. Si sabes el nombre de la persona que tiene al lado, pronúncialo. Hey, fulanito de tal, el Señor te mandó a llamar. Jorge Luis, el Señor te mandó a llamar. Tu nombre está activo. José, tu nombre está activo, el Señor te mandó a llamar. Mi querido Juancito, es tu nombre que resalta allí. El Señor te mandó a llamar. El Señor los mandó a llamar. Dios no se ha decepcionado de ustedes. Él los mandó a llamar porque los ama. No importa cuántos errores. ¿Te imaginas la vida miserable de Pedro? ¡Wow! ¿Por qué no mencionó a Juan, a Tomás, a Mateo, sino al necesitado, al que se creía que todo había acabado para él? Queridos míos, hoy el Señor los manda a llamar. Hoy es el día donde el Señor los manda a llamar. ¿Sabe por qué? Porque los necesita en el ministerio, porque te necesita en el reino, porque te necesita como un hombre de Dios, porque Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes. El Señor los manda a llamar. Los manda a llamar. Por nombre y apellido los manda a llamar.
Cuando Dios te hace un llamado, ese llamado es eterno y nadie lo puede arrebatar. De verdad que no, nadie te lo puede arrebatar. El Señor te ha llamado a ti. Y Él te dice, yo voy delante. Yo voy delante de ti. Vas a ver mi gloria. Yo lo he prometido, yo lo voy a hacer. Solamente levántate. Necesitas levantarte de tu dolor, de tu tristeza, de aquello que acusas. Ponte tu mejor ropa, la ropa elegante. Ha llegado esa ropa que es investidura que tienes guardado para un momento especial. Ha llegado el momento especial. Nada más y nada menos, el Señor te mandó a llamar. El Señor te mandó a llamar. Si a usted lo llama un gobernador, si usted lo llama, usted se alegra. Y usted, si usted no lo quiere mucho, pero usted va, porque es el nombre suyo que va a resonar allí. Bueno, hoy es el Señor que nos está llamando. Y quizás te hace la pregunta, ¿es a mí? Sí, es a ti. Es a ti que el Señor te mandó a llamar. Es a ti que el Señor pregunta. Es a ti que el Señor quiere verte en sus filas. Y para eso necesitamos entender quiénes somos. Si algo el enemigo quiere para con el creyente es anular el llamado, pero a usted Dios lo llamó. La gente siempre quiere recordar su pasado, quién usted fue. ¿Qué van a decir si ese tremendo loco? Mira esa loca ahorita evangélica, redimida por la sangre de Cristo. Necesitas recordar quién tú eres. Vamos a repetir quién somos. Diga conmigo, soy perdonado. ¿Qué somos? Perdonado. Redimido. Y soy llamado hijo de Dios. Amén. Te querrán acusar por los errores que cometiste. Ya los cometiste. Ya los cometiste. ¿Qué queda ahora? Levantarte. El Señor hace misericordia y justicia contigo. Pedro quizás se sentía indigno de que el Señor lo llamara. Amado, pero cuando el Señor posa su mirada en alguien, es porque cosas grandes van a suceder a través de ti. Es el enemigo que se ha empeñado en que tú no te levantes y te restaures. Es el enemigo el que se ha empeñado en que tú no te levantes con esa unción que tú tienes. Él te quiere tener neutralizado en la parálisis de la desesperación. Pero hoy tú tienes que entender estas palabras. Cuando el enemigo te quiere acusar, recordar lo que tú eras, tú tienes que decirle, no, yo soy perdonado, soy redimido y soy llamado hijo de Dios. Y los hijos de Dios caminan con autoridad, andan con autoridad, son nuevas criaturas y sus pecados fueron perdonados. Y tenemos la promesa que dice que Él más nunca se acordará de nuestras transgresiones y rebeliones. Ese es el Dios en el que tienes que confiar. Ese es el llamado que tienes que aceptar. No le hagas más caso a Satanás. Dios a los suyos los perdona y ya no hay deuda pendiente para cada uno de nosotros. Dios nos perdona. Dígale a alguien, por favor, el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Ahora díganselo sonriendo, por favor, y digan, hay perdón en Jesús. No existe pecado ni cosa grande que Dios no pueda perdonar. Permítame decírselo de esta manera. No existe pecado grande ni pecado pequeño. No existe un pecado más grande que el otro. El pecado tiene un solo nombre. El asunto es que se practica de muchas formas. Y el pecado se llama desobediencia. No hay más pecado. Desobediencia. El asunto es que lo practicamos con el homicidio, con el robo, con la pornografía, con adulterio, fornicación. De muchas maneras. Es como la parchita. Usted tiene una parchita y de esa parchita usted hace jugo, flan, que sí, tantas cosas, torta. Pero en fin, es parchita. Así es el pecado. El pecado se llama desobediencia. Caminar de espaldas hacia Dios, llevarle la contraria a Dios, hacer lo que Dios dijo que no hizo. Ese es el pecado. ¿Qué debemos hacer? 3 cositas que debemos hacer con respecto a esta palabra. Número 1, reconocer que esa posición en la que te encuentras hoy no es la que Dios quiere para ti. Esa no es la posición que Dios quiere. ¿Será que yo vine al mundo a sufrir? ¿Será que a mí me tocó? No, esa no es la posición que Dios quiere para contigo. Yo creo que la promesa eterna es el reino de los cielos, pero también aquí en la tierra hay promesas para que a ti te vaya bien. Simplemente tenemos que procurar rendirnos, dar la espalda al pecado y empezar a caminar con Dios. Pastor, a mí se me hace muy difícil.
puede que se te haga difícil, pero después que tú pruebes andar y tener una nueva vida en Cristo, tú vas a ser diferente. ¿Quiénes te lo dicen? Pecadores que hoy en día están arrepentidos, que han abandonado su vieja vida y ahora sirven al Señor. Por eso, reconocer que esa posición en la que te encuentras hoy no es la que Dios quiere para ti. Dios quiere algo mejor para usted. Usted no nació para ser la oveja negra de la familia. Usted no nació para que todas las cosas malas le sucedan. ¡Ay, que todo lo malo! No, usted no nació para eso. Es una mentira del enemigo. A usted también le tiene que ir bien. Y la palabra profética dice: de sí al justo le irá bien. ¿Hace las cosas bien? Te tiene que ir bien, amigo mío. Te tiene que ir bien. Pero la salvación sí es una decisión que tú tienes que tomar. Por eso, mira la posición. Esa posición en tu matrimonio que te hiere, que te da, que no disfrutas tu matrimonio, esa no es la posición del matrimonio que Dios quiere para contigo. Esa posición que tú llevas con tus hijos, esa no es la posición que Dios quiere. Esas contiendas que nunca terminan, esa parte donde eres infeliz, donde no, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere cosas mejores, pero tú tienes que hacer algo. Número 2, sé muy consciente y mira qué es lo que hace negar a Jesús en tu vida. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Cuáles son esas actitudes que una y otra vez la repites y te lleva a negar al Señor? De repente eres violento, respondes mal, no te quedas con nada, eres agresivo, agresiva. Son actitudes violentas que te llevan a negar al Señor. ¿Cómo así, pastor? La palabra del Señor hace una referencia que nos lleva a dar frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol le escribe claramente, y diga conmigo, el apóstol le escribe y dice: quítese de vosotros. ¿Cómo dice? No dice ayune, ore, interceda, pida oración. A ver si eso cambia. No. Es tajante. Quítese de vosotros. ¿Qué se tiene que quitar? Ira, contienda, maledicencia, gritería, truhanería, palabras obscenas, celos, gritos, todas esas tonterías que a veces practicamos que nos llevan a negar al Señor y no vivir como el Señor quiere que vivamos. Esa es la tarea del cristiano. Esa es la tarea del cristiano. Por algo el Señor dice en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuándo hay que tomar la cruz de Cristo? Todos los días. Porque a usted todos los días le va a provocar gritar, celar, lanzar mordiscos y patadas, reclamar, pelar los dientes, insultar. Todos los días usted se va a enfrentar a eso. Pero cuando tú tomas la cruz de Cristo cada día, tu vida va a ser diferente. Necesitas levantarte, ponerte en pies y decir: Señor, yo sigo fielmente tu camino, voy a avanzar porque tú preguntas por mí. Sé muy consciente y mira qué es lo que te hace negar a Jesús en tu vida. Número 3, cree que el Señor te está llamando a continuar. ¿Qué tienes que hacer? Diga: debo creer que el Señor me está llamando a continuar. Uno de tus sueños de levantarte no es ser como eras antes, porque ahí estuvo el problema, fuiste tú. Ahora tu sueño debe ser: levántate y sé lo que Cristo quiere que tú seas. Vive conforme a sus principios y que se forme en ti el carácter de Jesucristo. El Señor pregunta por ti. Por eso, cree que es el Señor que te está llamando ¿a qué? A continuar.